Vamos a tener harto de qué hablar entonces. Uy. Harto. Cuidado. No se te vaya la lista o le pongo play en el No, está bien, está etiqueta bien. O sea, play, rec. Ya. Bueno, obviamente me dejo guiar por lo que quieran. Vale. Sí, tranquilo, sigue una conversación de la obra, retroespectáculo, bueno, el trabajo, esto que dijiste de la biblioteca, que es interesante. Al final damos las coordenadas. Claro. También hay un tema súper interesante detrás de esto, y es que yo pertenezco a una escena, digamos, de artistas y creadores que trabajan desde la perspectiva independiente, desde la autoedición, desde la autoproducción. Y es una escena súper grande que está tomando mucha fuerza, que está vinculada además al tema de la gestión en espacios públicos, digamos, ¿no? Hacia la comunidad. Entonces ahí hay algo súper interesante. Ahí quiero decir. Dígame. ¿De Balmaceda? Sí. No, pues ponemos... Ahora, la dirección sí es Balmaceda 15. Sí. ¿No? Lo que pasa es que uno... Están en el mismo edificio, Claro, en el fondo. claro. En biblioteca pública, entonces. Pública de Santiago. Qué complicado tener un nombre tan parecido a otra biblioteca, finalmente. De hecho, es por eso que las bibliotecas en los últimos años están tratando de identificarse haciendo un homenaje a, por ejemplo, a un escritor famoso. Entonces, la Biblioteca de Independencia pasó a ser la Biblioteca Pablo Neruda. Claro. Y ahí uno es fácil que lo identifiquen. Y bueno, está la Biblioteca Gabriela Mistral, está la Biblioteca La Pablo de Roca, etcétera, etcétera. Mucho más fácil además que un número, que es Sí, por era la ejemplo. estrategia que tenía la municipalidad antes, la 104. Pero eso no decía nada. Bella canción y ya estamos en espacio de conversación en nuestro programa 5 de la tarde con 4 minutos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Santiago 94.5 FM 124M. Y esta tarde vamos a hablar con el artista visual Jorge Pato Toro, que presenta su nueva exposición retroespectáculo en Biblioteca Pública de Santiago, que está ubicada en el mismo lugar donde ustedes probablemente conocerán Balmaceda Arte Joven, que es Balmaceda 1215. En ese mismo espacio está ubicada esta biblioteca y ahí hartas cosas están pasando, incluida una exposición como esta. Bienvenido, Jorge, un gusto que estés acá. Muchísimas gracias por la invitación. Es súper emocionante estar acá, en muchas medidas, porque de hecho yo soy auditor de la radio bien fiel, digamos. Este programa, digamos, también escucho mucho Hora de Museo. De hecho, es súper interesante poder trabajar escuchando radio, o sea, y con este tipo de programas mejor aún. Qué bueno, bueno, entonces estás bien conectado desde la mañana. Sí. Qué bueno. Sí. Es curioso, digamos, estar al otro lado, digamos, ahora transmitir. Sí, efectivamente estoy presentando una exposición que es parte de una serie de exposiciones que he venido realizando los últimos 3 años en distintas bibliotecas públicas, porque a mí particularmente me interesan mucho estos espacios porque son espacios cotidianos de cultura para la gente. Si bien es cierto, las galerías, los museos tienen sus dinámicas, tienen su público, tienen sus estadísticas también, las bibliotecas públicas en los últimos años han alcanzado un auge, digamos, un interés de parte de la comunidad que es la verdad muy emocionante. Son espacios vivos, llenos de movimiento, y además los bibliotecarios y las personas que trabajan en las bibliotecas públicas se han encargado de nutrir sus bibliotecas con distintos tipos de actividades, exposiciones, talleres, cuentacuentos, etcétera. Entonces, a mí me encanta exponer en esos lugares, y no solo en sus salas de exposición, sino que de hecho inmersos en esta dinámica, en sus salas de computación, en sus salas de lectura, etcétera. Y es por eso que he elegido, digamos, estos últimos años exponer en estos espacios, y esta exposición es algo así como la coronación, porque además marca 30 años de trayectoria de mi trabajo. Así es, bueno, es lo que también podemos leer en tu ficha. Son 100 obras gráficas que tú presentas y que dan cuenta de estas 3 décadas de creación. ¿Con qué nos encontramos aquí? Sí, bueno, básicamente hacer una selección de obras para mí es complicado porque yo produzco mucho.
dibujo o pinto algo de 1000 trabajos al año. Ahora, alguien alguna vez me dijo, eso significa que haces 3 dibujos al día. Y así no suena tan impresionante, pero, pero sí, bueno, hay un trabajo, digamos, que es largo. Hice una selección que pasa por mi obra, que está muy, muy... ¿cuál es la palabra? Es muy intensa, digamos, en ese sentido la selección. Decidí escoger obras que hagan un relato de las temáticas que he desarrollado a lo largo de los años, particularmente desde perspectiva del surrealismo pop, que es un género que yo desarrollé hace muchos años, que es algo así como una mixtura de diferentes estilos, distintas plataformas, como el cartoon, el graffiti, el cómics, todo en uno, digamos. Y es por eso muy vistosa, muy colorida, muy carnavalesca. ¿Mm? Y ha tenido bastante buen resultado en estos espacios porque además son tan coloridas, son tan sorpresivas, digamos, que a la gente les gusta mucho. La gente común y corriente que no va generalmente a ver obras, por ejemplo, de arte contemporáneo, las descubre en su biblioteca pública, en su vida diaria, en la cotidianidad. ¿Cuál es tu vinculación con esta biblioteca pública? Por ahora soy solo un colaborador, como lo soy en distintos espacios. También colaboro muchísimo en la Biblioteca Santiago, la que está en Matucana. De hecho, suelo hacer charlas, presentaciones, talleres, etcétera, etcétera. O sea, en realidad una gran cantidad. Es difícil resumir todo esto, porque son muchos años. Y además porque, como les contaba, yo les contaba en bambalinas, en realidad. Yo pertenezco a una escena muy dinámica que actualmente se desarrolla en Chile, que trabaja de manera independiente, entonces tiene relaciones con las instituciones muy naturalmente, muy abiertamente. Y las bibliotecas en este caso se han interesado mucho por este tipo de trabajo. Gente vinculada al mundo del cómics, a la gráfica, al graffiti, bueno, a la investigación, por cierto, a la educación, desde perspectivas vanguardistas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto a lo largo de los años, digamos, desarrollado a través de obras, a través de comunicación. Yo también he trabajado en radio, de hecho en Radio Amigas, he tenido programas de cultura. Todo esto se vuelca, digamos, para poder llevarlo a través de estas instituciones a la comunidad de la forma más abierta y menos burocrática posible. Tener bibliotecas como las que tenemos hoy en día es un sueño para nosotros, que conocíamos las clásicas bibliotecas de estantería cerrada, claro. Que de hecho uno las recuerda bien logre, bien oscuras, digamos. Como que no te daban muchas ganas de estar. Claro, no. Los libros no eran accesibles directamente, uno no los podía manipular. Entonces este nuevo paradigma de bibliotecas que en Chile, desde Biblioteca Santiago, desde el Centro Bibliotecario Puente Alto, que se abren las bibliotecas para que la gente pueda libremente recorrer sus pasillos, escoger lo que quiera leer, sin pasar, digamos, por esa clásica ficha que uno recuerda antigua, sí. Que uno se demoraba en escribirla, la pasaba un rato, te traían un libro que no era el que habías pedido. O sea, era todo como súper engorroso. Y en la actualidad no, son espacios abiertos, luminosos. Te vemos súper cercano en todo caso a este espacio en particular. Amo las bibliotecas, la verdad. Sí, amo los espacios bibliotecarios. Bueno, entonces qué mejor que ir a ver una de tus, o montar una de tus obras en una sí. que tenga un sentido especial también para ti, como esta Biblioteca Pública de Santiago. Recordemos, es distinta, no es la Biblioteca de Santiago. Biblioteca Pública de Santiago está ubicada en Balmaceda 1215. Claro, a un lado de Estación Mapocho. Eso. Sí, con eso uno no se pierde. Sí, Metro Calicanto, es muy fácil llegar. Ahora, tener esta suerte de retrospectiva de tu trabajo, estas obras gráficas, ver, como nos contabas, ¿no? Indagaciones en tantos lugares, en tantos espacios, este mundo de lo social y esa pasión por las bibliotecas y esa mirada crítica también a lo que significa la cultura hoy día, se va plasmando también en tus conceptos, cómo se cuela en tu obra también esa parte. Sí, tengo una premisa cuando realizo este tipo de exposiciones, y es que yo busco que la gente que no ha tenido contacto por un montón de razones largas de relatar, digamos, pero que pasan por un tema social, económico, de posibilidades, de espacios para las personas, puedan encontrarse con arte contemporáneo en un espacio cotidiano. Ese es mi fin, digamos, finalmente. Entonces, si bien es cierto, he expuesto en lugares tradicionales, de hecho en el Museo Nacional de Bellas Artes, a través de un extraordinario programa llamado Museo Sin Muro, que en esta búsqueda de acercar la cultura y el arte contemporáneo y el arte, bueno, las artes en general a la gente, lleva a una sala, la extrapola, digamos, la lleva a un mall,
y la gente en medio de su vida diaria de mall, de consumo, se encuentra con una sala. Yo expuse en ese lugar también muy gratamente porque me gusta, digamos, romper con esta idea de que el arte tiene que estar encasillado o encapsulado en ciertos espacios que son aptos para la cultura contemporánea. Al contrario, yo creo que uno debiera tener este tipo de encuentros a diario, y debiera disfrutarlos en familia desde la cotidianidad. Si no viene o sea, si no vas a la montaña, no, como algo así en el dicho, ¿no? A ver, si la montaña no viene a ti, claro. tú vas a la montaña, claro. Esto, en el fondo, ocupar cualquier espacio público. Sí. Y si efectivamente la ciudad cambia y no te deja ciertos espacios como para ese tipo de encuentros, bueno, hay que darle vuelta la mano. Sí, de hecho estaba escuchando atentamente al invitado anterior que hablaba del ciclo recreo. Sí, justamente esta forma de entender el espacio público de manera distinta es muy interesante desde todas las perspectivas, no solo artísticas. La cultura es mucho más que el arte, digamos, y en el deporte, en la recreación, también hay una apropiación del espacio público, porque finalmente nos pertenece a todos, o sea, y debe ser un espacio con amplia riqueza, con diversidad. Y en ese sentido, bueno, también he participado en otros proyectos. Por ejemplo, hay uno muy interesante que se llama Arte y Cordel, que justamente consiste en hacer interacciones. Sí, es muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Lo conocen? Súper bonito. Es súper sencillo, o sea, es poner unos cordeles de árbol a árbol en alguna plaza y colgar tus obras originales. Obras que otros artistas cuidan y son muy, muy minuciosos, digamos, en el cuidado de esas obras porque son originales. Hay también un tema de venta, digamos, de esa obra, entonces hay que cuidarla, pero en cambio hay otros artistas que sentimos que estas obras deben estar en espacios públicos, entonces no nos molesta que estén colgadas en árboles al sol. Y que la gente claro. Y que se la gente puede ser muy dañino, efectivamente, para muy las obras, dañino. sí. Si tengo algunas obras que son carne perro, digamos, y las llevo. No, o sea, hay que trabajar con materiales, y eso también es súper interesante, hay que trabajar con materiales distintos, entonces ya no es en la tela o el embarcado en vidrio, etcétera, etcétera. O sea, ¿Con qué materiales tienes que trabajar para este tipo de exposiciones, Jorge? Yo la verdad trabajo con lo que encuentro, o sea, me gusta mucho trabajar con materiales lo menos nobles posible. Es más, en esta última exposición hay muchas de mis obras que están hechas sobre cartón, con pintura látex, o sea, con un espíritu algo punk que, debo decirlo, adquirí al comienzo de mi carrera, en los años 80, en plena dictadura, digamos, había que pintar con lo que tuviéramos a mano. Había una posesión, digamos, social, política detrás de esa opción de llevar el acto creativo, digamos, a lo que uno encontrara, porque tampoco existía una vinculación de parte de los artistas hacia la institucionalidad, todo lo contrario, todos estábamos sumamente segregados y marginados del espectro, digamos, de lo cultural. Entonces, muy inspirado en cosas que ocurrieron, de hecho, acá, muy cerca de acá, en Matucana 19, por ejemplo, que era un espacio de contracultura o de resistencia cultural, como se le ha llamado, en donde en aquella época, en los años 80, no sé, tocaba Electrodoméstico, los Pinochet Boys, Bororo, Ben Mayor, que ahora reconocemos como grandes artistas y que tienen sus ganancias, digamos, pero que tenían que encontrar un espacio en donde poder desarrollar su obra en un momento histórico de Chile en que no había otro espacio. También hay otros como en el Central Trolley, son lugares míticos ahora en la cultura chilena que para mí particularmente fueron un referente importante y marcaron el espíritu que hay detrás. Hay cierto espíritu de urgencia detrás de lo que uno hace. ¿Y a ti te tocó y tú pudiste vivir en ese circuito? O sea, sí, estuviste. Estuve, y era muy pequeño, o sea, era un niño de 13 años, 14 años que llegaba a estos eventos punk, yo mismo, digamos, rapado, con bototo. O sea, había un tema de sobrevivencia detrás de esa perspectiva. Y eso es algo de lo que difícilmente uno se pueda desprender. Y pasados los años, y ahora viéndolo en perspectiva, lo comprendo muy bien. O sea, todo lo que yo hago apunta, digamos, a que la gente tenga la posibilidad de encontrarse con estas obras como nosotros no pudimos tenerlo, digamos, en nuestra infancia o juventud. Hay una suerte también de limpieza espiritual detrás de ese acto. Jorge, bueno, lo que tú hablabas de esa limpieza espiritual ha llegado también al público, me imagino, y has podido tener recepción de tu público, sí. Feedback. ¿Qué te han comentado de tu obra retroespectáculo? Que le recordamos al público que va a estar hasta el 28 de febrero en la Biblioteca Pública de Santiago. Yo participo muchísimo en actividades feriales,
en donde estoy ahí atendiendo mi propio stand, digamos, cara a cara con el público. Esa idea del artista lejano, inaccesible, digamos, inconversable, todo lo contrario a lo que uno apunta, digamos, con su trabajo. Entonces, suelo participar en estos eventos, generalmente gratuitos, en el que he tenido la oportunidad de conversar con la gente y escuchar sus opiniones, por descarnadas que fueran. Como mi obra es bastante abstracta, he escuchado de todo. Ahora bien, yo le digo muy amablemente a la gente que puede interpretar lo que quiera en mi trabajo. O sea, hay un juego en eso, la libre interpretación. A los niños les encanta al menos. Me han dicho de todo. Ahí yo veo... ¿Cómo qué? Sí, nos quedó la duda, como venir aquí. Ya tenemos la piscina. Sí. Me han pasado anécdotas que yo recuerdo con mucho cariño. Hay una particular que la encuentro realmente adorable, y es que estaba en una feria de cómics en San Antonio hace unos años, y estaba con mis obras, con mis ilustraciones, con mis fanzines, que también voy a contar un poco qué es eso. Y llegó un papá con su hijo de unos 8 años, 7, 8 años, y tomaron las obras, que a todos esto los pueden manipular, tomaron las obras, las miraban, y el papá, un poco ofuscado, me dice, ¿sabe qué? No entiendo nada. Y me golpea la mesa. Y el niño mira a su papá y le dice, pero papá, son símbolos. Sí, y yo quedé de lo... Es para quedar loco. De una felicidad casi lloro. O sea, cuando un niño, digamos, le dice eso a su padre, y yo soy testigo, digamos, es que agradezco la posibilidad de estar cerca de la gente cuando ve mi trabajo. Lo que yo hago es proyectivo. Finalmente la gente lo interpreta de la manera que quiera, y yo respeto todas las opiniones. Me han dicho todo. Ahí veo a Bob Esponja curado. Pero qué imaginación también, ¿no? Claro, y la gente, los niños no se enredan, digamos, a los adultos les cuesta relajarse, y es que en realidad, como diría el maestro Milan Ivilic, ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, hay que entrenar el ojo debe ser entrenado, pero para que sea entrenado uno debe estar en constante contacto con la obra de arte, con el arte contemporáneo en este caso. Por ende, yo la verdad soy muy feliz de semana a semana, porque, bueno, la verdad, como les contaba, participo constantemente en este tipo de plataformas, poder llevar a la gente este tipo de obras para que la gente pueda tener la experiencia, digamos, del contacto con el arte contemporáneo. Ya vendrán otros museos, el MAVI, el Museo de Arte Contemporáneo, ya irán, digamos. Ahora, también me ha pasado que hay gente entrenada, como diría Milan, que encuentra en mi trabajo también una obra que de inmediato asimila y disfruta de inmediato sin problema. En el mundo del cómics, mi trabajo es mirado de manera graciosa, digamos, porque en general a los dibujantes, a los escritores de cómics les interesa mucho el tema de la narración lineal. Pero por otra parte, a la gente del mundo contemporáneo, del arte, le ha interesado mucho mi trabajo porque hace una mixtura de lo que es el cómic tradicional con el arte contemporáneo. Entonces hay una abstracción inusual que les parece interesante. Bueno, Jorge, vamos a seguir conversando contigo acerca de esas abstracciones, acerca de esas interpretaciones que cada uno puede tener, además, que es muy interesante que no se dejen llevar tampoco por lo que podamos decirles, sino que vayan y disfruten simplemente de la obra y de esos símbolos mucho más allá. Vamos a seguir con la música y nos quedamos con Tata Barahona, Te vas de mí, y seguimos conversando acá con Jorge en Cultura. ¡Qué terrible! Extraño la radio, la verdad. Hace tiempo que no. Yo trabajé en Radio Tierra 5 años. Ya. Tenía un programa que se llamaba Tierra Urbana, sobre cultura. Entonces, era todos los viernes y después todos los sábados, constantes entrevistas, programas especiales, etc. Ahora, debo decir que es súper difícil hablar de uno. Entrevistar a alguien y escuchar es súper divertido, digamos, pero hablar de uno es como complicado. Eso, ¿qué diré? Sí, pues, ¿Estará bien lo que estoy diciendo? Nosotros lo pasamos bien, pues te preguntamos algo y nos encantan las respuestas que nos dan los entrevistados. Pero... Es que ¿ustedes son periodistas? Sí. Lo disfrutan. Sí. ¿Egresadas de acá? De la... Sí, de la... Bueno, estaba hablando con gente del mundo de la cultura que me dice que bueno que vas al programa, lo escucho siempre. Así que hay auditores especializados en cultura que escuchan el programa, que de hecho deben estar escuchando. Qué bueno escuchar eso. ¿Podemos hablar un poquito de fanzines? Claro que sí. Los fanzines son publicaciones independientes, eso básicamente.
Sí, hemos tenido acá varias veces hablando de fanzines, ¿Sí? bueno, de la cumbre de fanzines que hacen en la biblioteca